En este momento vamos a entrar a un sitio espectacular acá en la ciudad de Boyacá que se llama Ciclorama, donde vamos a ingresar para conocer la historia de lo que fue la batalla de Boyacá. Voy a enfatizar en el mural. Mural de la campaña libertadora fue pintado, plasmado por un tunjano, un boyacense, Jaime Quintero Ruiz. El mural de la campaña libertadora tiene 125 metros de diámetro, 6 metros de alto. El maestro duró desde 2009, 2010 y 2011 haciendo este maravilloso mural. Inicialmente, pues él plasma los paisajes boyacenses, el árbol del roble, que es el árbol de insignia del departamento, por la fuerza, el coraje, el empuje, berraquera, perrenque, como ustedes quieran decirle, a las personas de Boyacá. La palma nacional. Boyacá tiene la mayoría de los pisos térmicos, por eso pues la gran variedad de nuestros productos agrícolas, todos los climas, tenemos playa que van a ir al lago de Tota, Playa Blanca, un sitio mágico, maravilloso. Aprovechen muchas fotos, la lancha, escuchar la historia, comerse en la trucha, ¿sí? Tratar de disfrutar de todos los paisajes de aquí para allá del departamento. Al occidente de nuestro departamento también están los cerros de Fura y Tena. Si han escuchado Muso, Fauna, Otanchi, Los Juez, donde se dan las mejores esmeraldas del mundo, las más puras, así como soy yo, porque soy de esa provincia. Miren estos ojos verdes, sí, y lo pura ni se diga. Entonces, allí hay estos dos cerros llamados cerros de Fura y Tena. Allá también había un subtipo de indígenas, los musos. Y ellos eran Susaque, Fura la mujer, Tena el hombre, eran como los que dirigían toda esa tribu de musos. Llega un señor por ahí, siempre el diablo, llamado Are, muy divino, conquista a Fura, cometen adulterio, y el dios Are, el chico se llamaba Arbi, y el dios Are pues los castiga por la infidelidad de ella, de Fura. Y el castigo para ella era sentarse delante de todo el pueblo de los musos, sentar a su esposo en las piernas y con un puñal colocárselo en el corazón, o sea, matar. Tenía que tenerlo ahí en sus brazos hasta que el cuerpo se descompusiera, los buitres lo comieran. Ese era el castigo, delante de todo su pueblo. Entonces obviamente ella lloraba mucho y todas esas lágrimas son las que ahora son convertidas en las esmeraldas y unas mariposas azules divinas que se dan en ese lugar, que ya prácticamente las están exportando por allá para Canadá, ya hacen cultivos en ese maravilloso lugar. Sarbi, pues también recibió su castigo. Are, el dios, lo castigó y lo convirtió en roca también. Ellos los convirtió el dios en roca. Pero Arbi, pues tenía sus poderes, explotó y se convirtió en río. Llega, pasa a manera del río y separa esos dos cerros. Entonces, en medio de Fura y Tena pasa el río Minero, por donde hacen todas las excavaciones y la explotación de esmeraldas. La leyenda cuenta, y versiones populares del sector nos cuentan, que es el único parte de la provincia que no tiene explotación de esmeraldas, porque cada vez que intentan hacer los socavones, los huecos, empieza a temblar muy fuerte y salen unas serpientes muy venenosas. Entonces el resto de provincias sí es explotada de esmeraldas, menos los cerros de Fura y Tena. Sí, porque son místicos, tienen su igual ustedes saben que los indígenas tienen su misterio, pues ellos tenían sus cosas, sus magias. Por eso los cerros de Fura y Tena son mágicos y no se dejan tocar. Eso nos cuenta la leyenda. Entonces la palma nacional,
En Boyacá se da una especie que es la única que se da a nivel mundial, un colibrí, el colibrí más grande del mundo, el príncipe de Acapulco, aquí a 20 minutos de Tunja, allá en las tierras de nuestro gran héroe Nairo Quintana. La flor nacional, el cóndor de los Andes. Nuestros indígenas muiscas que les decía inicialmente, entonces van a ir a Villa de Leyva, ¿cierto? Sí, señor. Allá en la parte alta hay una laguna llamada Iguaque. Para los indígenas muiscas, allí fue donde inició la vida para ellos. Así como para el católico Adán y Eva, para los muiscas, Pachu. En la parte alta de Villa de Leyva hay una laguna, la laguna de Iguaque. Y ella da cuenta que Salva fue la primera mujer que pobló la tierra con un niño entre sus brazos, que cuando este niño crece es convertido en bochito. Ellos dos se casan y ella en cada parto tenía 8, 10 hijos, que así fue como se pobló la tierra para ellos. Por eso ellos adoran las lagunas. Ahí en Tunja está el pozo de Unzaúa y hacían unos rituales. La historia cuenta que cuando llegaron los españoles y ya los indígenas se dieron cuenta de su error, de que prácticamente habían entregado su riqueza, pues entonces la poca que ya tenían la tiran al fondo de la laguna de Unzaúa. En algún momento llega un español de apellido Donato y empieza a tratar de sacar el agua, ¿sí? A secar el pozo para sacar esa riqueza. Nunca lo pudo hacer, se cansaron ahí de sacar agua y siempre salía más. Entonces es otra leyenda también muy bonita en la ciudad de Tunja. Y él era Unzaúa. El nombre de Tunja, inicialmente antes de que llegaran los españoles, lo que es Tunja y Bogotá ya existían. Tunja llamado Unza, en honor a él, el primer saque, varón prudente en lengua muisca. Y Bogotá se llamaba Bacatá. Chundinamarca, tierra del cóndor, y Boyacá, tierra de mantas, en lengua indígena. El Temuechatocha, el saque, cuando llegan los españoles por primera vez aquí a nuestro territorio en 1537. Él fue muy fácilmente engañado al punto de prácticamente entregar todo su pueblo. Él fue el último saque, aquí mismo. Perdón. Señor. Él no fue muy fácilmente engañado. Sí. No. Digo que dice la historia. Cuénteme. A él los españoles lo cogieron y le dijeron que dónde estaban los tesoros y él decía que no. Cada vez que decía que no, le quitaban un dedo. Posteriormente le quitaron una mano. Después la otra mano. Y cuando ya decidieron matarlo, o sea que él dijo que él no decía dónde está el tesoro, dijo: podéis hacer con mi cuerpo lo que queráis, pero en mi voluntad mando yo. Entonces no fue fácil. No. Me refiero a la ingenuidad de él, ¿sí? Porque cuando llegan por primera vez los españoles, ellos pensaban que eran dioses extraterrestres. Ellos, por ejemplo, nunca habían visto un caballo. Por ejemplo, el cacique Tundama, donde se van a hospedar, él sí les hizo la lucha y fuerte. Aquí en Tunja no hubo ni un enfrentamiento. Entonces me refiero a eso fácilmente, a diferencia de Duitama, que allí sí Tundama lo luchó y tuvo una muerte horrible por parte de los españoles. Entonces cuando llegan ellos montados en caballo, jinetes con armadura, pues los indígenas nunca habían visto un caballo. Pues obviamente un español podía doblegar a muchos indígenas. Les trajeron espejos y ellos nunca los conocían. Entonces le pasaban un espejo, ellos al ver pues su rostro, ellos pensaban que veían ahí era su espíritu y entregaban cantidad de joyas, riquezas, ¿sí? Para que les dieran algo de lo que traían los españoles. Ya cuando que Muechatocha vio su error, porque es que cuando llegan los españoles hablaron, no sé cómo hablarían porque los unos hablaban lengua chibcha y los otros español, pero se dieron a entender y les decían que no, que tranquilos, que iban a vivir muy bien, en común, que eran como el intercambio de culturas. Entonces por eso en Unza no hubo ningún enfrentamiento, fue muy fácil para los españoles apoderarse de ese territorio.
a diferencia de otros sitios que de verdad sí hubo guerra total. Bueno, de todos modos, muchas gracias por su aporte y tiene toda la razón. Cuando Quemo en Chatocha se dio cuenta del error, que prácticamente había entregado a su pueblo, entró en estado de demencia. Y es cuando dice, ustedes pueden mandar en mi cuerpo, pero en mi mente solo mando yo. Y toman la ruta por allá vía Ramiriquí y jamás lo volvieron a ver. Es cuando llega, lo hereda el cargo de saque Aquimín, su sobrino. Aquimín sí tuvo una muerte fea, que en Chatocha nunca se supo dónde quedó, dónde se murió ni nada. Aquimín sí fue decapitado en la plaza principal de Tunja, ahora con nuestra plaza de Bolívar, en agosto de 1541, delante de sus caciques, sacerdotes y todo su pueblo. A él inicialmente le habían sacado sus ojos, a él sí lo habían flagelado, latigado, todo para que pues dijera, él se iba a casar, eso es otra leyenda, él se iba a casar y entonces llegaron más de 10.000 indígenas a Unza, pues a la boda del saque. Los españoles cuando vieron que los multiplicaban en número, pues tomaron prisionero a Aquimín y le decían que por qué había tantos indígenas, que si era que se iban a levantar contra ellos. Y él decía, no, vienen a mi matrimonio, a mi boda. No le creyeron, lo tomaron prisionero, le sacaron los ojos para que dijera la verdad y él pues insistiera que era su matrimonio. Y ya en la plaza principal de Tunja los decapitaron a sus caciques, sacerdotes delante de todo su pueblo. Y ellos lógicamente al ver la barbarie de que pues imagínense le habían sacrificado a su saque, la mayoría sale huyendo y los pocos que quedan fueron convertidos en esclavos. Cuando inicia la construcción de todas estas casas coloniales en la ciudad de Tunja, la mano de obra eran los indígenas que habían vivido libremente por mucho tiempo en este territorio. ¿Sí? ¿Más o menos? Es así, sí. Bueno, muchas gracias. Entonces, todo claro hasta ahora. Muy bien. Bueno, entonces ya terminando toda esta era muisca, ¿sí? Ya porque prácticamente la terminaron en nuestro territorio, ya sigue la era hispánica. Tunja y en el resto de ciudades. Entonces hicieron una fundación hispánica en Tunja. 6 de agosto de 1539, su fundador, el capitán Gonzalo Suárez Rendón. Ella, la historia también nos cuenta que es una chica, o era una chica muy linda, indígena, el mismo grupo de muiscas llamada La Cardeñosa, una chica que sobresalía del resto de mujeres indígenas, que fue la amante de algún conquistador español. La Cardeñosa, entonces aquí el maestro Jaime la plasma como en un símbolo de libertad, Boyacá, orgullo de América, con la bandera y el escudo del departamento. Nuestros campesinos boyacenses, y aquí ya nos saltamos 300 años después de la conquista de Tunja, en 1537, ya era 1819. Entonces así era todo nuestro territorio desde 1810, Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia hacían parte del virreinato del nuevo reino de Granada, Santa Fe de Bogotá siempre la capital. Después ya ustedes saben ya toda la historia de Bolívar, ya era el 23 de mayo de 1819, 77 días antes de llegar aquí a la batalla de Boyacá. Él dura 80 días de allá a Santa Fe de Bogotá y ya inicia una nueva etapa en nuestro territorio. Entonces vamos a hablar de esos últimos 80 días, porque no duró 80 días tratando de dar la libertad a Colombia, ¿no? Él llevó muchos años, más de 10 años, no lo podía hacer, fue traicionado, le tocó salir viviendo para aquí, Jamaica, todo el tema memorial de agravios, que ustedes lo saben. Entonces ya vamos a enfatizar solo los últimos 80 días. Entonces, 23 de mayo de 1819, aldea de Setenta, por aquí donde ahora es el estado de Barinas en Venezuela, reúne a sus comandantes y les plantea la estrategia que él tiene pensada hacer para llegar a Santa Fe y terminar con todo ese yugo español, con toda esa época de terror que se estaba viviendo desde 1816, con Pablo Morillo, fusilando a Policarpo Salabarrieta, Camilo Torres, Antonio Nariño estaba prisionero, Jorge Tadeo Lozano, Sabio Caldas y bueno, todos los próceres de la independencia. Y en Tunja también pues, hay un sitio llamado el Paredón de los Mártires, donde fueron fusilados el alcalde y el gobernador de la provincia y muchos más próceres.
Entonces, pues obviamente habían muchos criollos americanos que no estaban de acuerdo con toda esa época del terror, se unieron a Bolívar y de allí, de Aldea 70, salen aproximadamente 3.000 hombres dirigidos por Simón Bolívar. Llegan a Tame, pues ahora hace parte del departamento de Arauca, y se encuentran con Francisco de Paula Santander. Santander, pues, él era ya abogado, una persona que había nacido en Villar, estaba en Cúcuta. Tenía más de 1.200 soldados a su cargo, se llamaba el Batallón de Vanguardia, muchachos de todos los sectores de los Arauca, conocían los caminos, dónde estaban los diferentes ejércitos españoles o los batallones españoles, y decide Bolívar que Santander y su batallón de vanguardia sean siempre las personas que van a ir adelante como los guías, y salen aproximadamente 4.200 hombres de Tame. Y allí atraviesan todo el río Arauca, pasan por Cores, Támara, Tablón de Támara, Manchía, Moscote, y desde aquí, donde estoy indicando, actualmente inicia el departamento de Boyacá. Pues todos los municipios que de ahora en adelante les voy a nombrar en el recorrido hacen parte de nuestro departamento, existían desde esa época y pues actualmente también. ¿Hasta ahora me estoy haciendo entender? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Claro? ¿Hay objeciones, alguna opinión, algún aporte? ¿No? Pues vamos a hacer una siguiente parada, así como están ahí. Nos voy a dar Casanares y desde aquí entramos al departamento de Boyacá. Listo, todos juntitos para que escuchen. Sí, acá hay una gotera desafortunadamente. Pero mire, tan chévere, traen buenas energías. Bueno, entonces ya había pasado un mes de travesía, ¿sí? Y llegan al municipio de Payo, aquí ya en Boyacá, y tienen un primer enfrentamiento con los españoles. Entonces los criollos o americanos, los patriotas de Bolívar, gente muy humilde, descalza, sin camisa, con lanzas, machetes, distintas armas de defensa, pero esos hijos con mucho amor a su patria. A diferencia de los españoles, aquí los rojitos, con buen uniforme, buen armamento, provisiones, soldados profesionales con adiestramiento militar y lo mejor, pues tenían un salario por parte de la corona española. Sí, eso pues no fue importante para los patriotas porque les ganan allí. Es el primer triunfo de las tropas patriotas, Termópilas o Trincherones de Payo, 27 de junio. Al salir triunfante los patriotas pues pueden seguir, porque ya los españoles se enteraron que iba Simón Bolívar con un gran número de soldados y empiezan a ubicar en los caminos principales de la época del ejército español. Pues tienen que reorganizar su ruta. Santander, que conocía todo este sector, aconseja que atraviesen el páramo de Pilva para adelantársele a todos estos batallones en este lugar. Pues ahí pueden pasar, pero obviamente las tropas son muy afectadas. La mayoría de las tropas de Bolívar eran llaneros, muchachos descalzos, sin camisa, acostumbrados a temperaturas bajo cero. Los únicos que venían y estuvieran acostumbrados al frío era un batallón de ingleses, ya que cuando Bolívar estuvo en Europa conoció a Napoleón Bonaparte y de alguna manera empezó a admirarla, empezó a recibir apoyo de ingleses, irlandeses, franceses, alemanes, africanos, haitianos, jamaiquinos. En algún libro encontré que habían soldados de 17 nacionalidades en el recorrido de la campaña Libertad. Entonces el batallón de la Legión Británica, que eran los ingleses, eran aproximadamente 150 soldados. Irónicamente, ellos fueron los últimos y los que más duraron pasando el páramo de Cusco. Bueno, entonces aquí hay dos pinturas de dos mujeres boyacenses. Bolívar todos los días, todas las noches escribía, llevaba su diario, todos sus pensamientos, y cuenta que admira a María Josefa Canelones, quien era la esposa de uno de sus soldados, ya que él les permitía a las esposas, mamás, hijas, hermanas de sus soldados que los acompañaran. Lo que no permitía era que entraran a pelear. Obviamente se le infiltraron muchas, ¿sí?
dentro de todo este recorrido. Entonces María Josefa Canelones esa noche tiene a su bebé y Bolívar no la dejó pasar desapercibida la historia, porque al otro día la vio de primeras saliendo de todo el ejército patriota. Entonces, por eso es la valentía de las mujeres. Entonces aquí pueden pasar, pero le mueren más de 200 soldados, especialmente los llaneros le mueren de frío. La caballería patriota prácticamente toda fue perdida en ese lugar, ya que pues obviamente no había un sendero ni nada, neblinas muy espesas. Se iban muchos caballos y sus jinetes a los abismos. Entonces los soldados iban tan cansados y agotados que preferían botar sus maletas, ¿sí?, para poder al menos solo con el peso de su cuerpo llegar al municipio de Socha. Entonces en Socha llegan semidesnudos, moribundos. Allí el alcalde y el sacerdote, a pesar de ser españoles, porque ellos eran migrados por la costa, pero no estaban de acuerdo con toda esa época del terror que se estaba viviendo por parte del virrey Juan Sama, que era el que estaba todo este virreinato, y por órdenes también de Pablo Murillo. Entonces cuando llegan y se enteran de que iba Bolívar, reúnen a su comunidad a la hora de la misa en la iglesia y les plantean que cada uno se quite, silencio por favor, que cada uno se quite una prenda de su cuerpo y se la entreguen al ejército libertador, ¿sí?, que los ayuden, que los apoyen. Esta niña de 13 años, Matilde Naray, es la primera que se quita su blusa y motiva al resto de habitantes a hacer lo mismo. Y allí de Socha salieron muchos soldados de Bolívar vestidos de mujer, porque obviamente todos los habitantes de Socha eran hombres. Y pues al estar desnudo, pues preferían ponerse en aguas y blusas de mujeres. Allí en Socha pues recibe mucho apoyo. Bolívar nombra a este municipio la nodriza de la libertad por el apoyo incondicional y fundamental que tuvo para la recuperación de sus tropas. Siguen luego hacia Tasco, Gámeza, van a estar cerca de Gámeza, por allí en Monguil, van a ir a Monguil, entonces van a estar cerca de Gámeza, ahí hay una entrada. Entonces hay un enfrentamiento el 11 de julio, allí fue la batalla como más larga, duraron varios días y no pudo pasar Bolívar, le tocó retroceder, tomar por Beteitiva y llegar a Corrales, donde hubo un tercer enfrentamiento. Tomar por Tutazá y ya aquí en Belén pudieron descansar varios días. En Belén conoce a un niño muy importante para la historia de nuestro país, Pedro Pascasio Martínez Rojas. No sé si pasa. Exacto, Pedro Pascasio había escuchado que Bolívar al ver ya 3 batallas y una travesía del Páramo Antigua, pues ya había perdido muchos hombres. Entonces él dicta la ley marcial, que todo varón mayor de 15 años, menor de 40, se integrara a las tropas patriotas por 15 días. Era lo que él tenía planificado hasta llegar a Santa Fe. Que posteriormente esos 15 días podían regresar a sus fincas, parcelas, o se podían quedar también dentro de las tropas patriotas. Entonces Pedro Pascasio escuchó la ley marcial y se quiso integrar a las tropas, pero Bolívar no lo aceptó, porque hasta ahora iba a cumplir 12 años. La historia nos cuenta, y hay un libro en honor a él, porque hay una 5ª generación en la ciudad de Tunja, un tataranieto de él, Pedro Pascasio Martínez Reyes, y le hicieron un libro donde por eso sabemos la historia de él, del municipio de Belén, ahí cerca de Sogamoso, por donde van a estar estos días. Entonces nos cuentan que Pedro Pascasio fue y buscó padrinos para que fueran y hablaran con Bolívar para que le permitieran ingresar. Bolívar acepta, pero no como soldado, no lo deja ingresar como soldado, pero sí como quien le fuera a ayudar a cuidar los caballos de él, que traía hasta el momento 3. Y le venía cuidando sus caballos un niñito de 14 años, un llanerito llamado el Negrito José. Pedro Pascasio y el Negrito José inician desde Belén a cuidar los caballos a Libertador. Siguen hacia Duitama, Santa Rosa de Viterbo, allí la comunidad entonces empezó a integrarse los hombres, empezaron a enviar caballos, lanzas, ganado para las organizaciones de los soldados, y la señora Casita Zafra le envía un potro blanco, el caballo paloma, el caballo con más representación de todas las pinturas y fotografías de nuestros libertadores paloma. Entonces ya era el 25 de julio, se
se desarrolla la batalla más sangrienta de toda la campaña libertadora, la batalla del Pantano de Vargas. No voy a enfatizar ahí porque va para allá, porque va a estar mi compañero Samuel, vestido de Bolívar, y con lágrimas y todo, les va a contar la historia maravillosa. Entonces voy a hacerles algo muy generalizado, que fue la batalla más sangrienta, que murieron más de 1000 hombres, entre 500 soldados, entre ellos ella, una de las mujeres que se le infiltró, Simona Amaya. Simona se le había unido en Paya. Ella tenía un pequeño batallón, más de 150 soldados, y se llamaban toda la transición generalizada de Mamá. Desafortunadamente, pues ella fue herida de muerte por la espada de un español, que le cortó todo su pecho. Al ser reventado, pues los botones de su blazer, chaqueta o uniforme, se descubrieron sus senos. Cuando el médico va, porque ella duró herida un tiempo, la fueron a auxiliar, se dieron cuenta que era una mujer, y ya se identificó como Simona Amaya, tenía 18 años y era de Paya, en el departamento. Entonces aquí en esta batalla sí se vio el adiestramiento militar español, soldados profesionales, prácticamente toda la caballería patriota fue terminada en ese lugar. Ya eran las 5 de la tarde aproximadamente, todavía iniciaba la hora de la madrugada y a las 5 de la tarde Bolívar ya estaba montado por encima. Él siempre subía en una parte alta para poder dar instrucciones a sus diferentes batallones cuando ve que eran más de 3000 soldados por él. Entonces él se acordó de una virgencita del municipio de Tutasaki, cerca de Belén. Sí, la Virgen del Rosario, pero en su angustia no se acordaba el nombre de la Virgen del municipio. Virgencita de donde hacen fiestecitos, ayúdame que esta batalla se perdió. En ese momento llegaba un batallón de llaneros, el sargento Juan José Rondón y el grupo de sus lanceros. Y escuchan cuando Bolívar estaba pues, ya en su angustia, dándose por vencido, y le reclama, le reprocha, ¿por qué está diciendo eso? Si él y sus hombres no han entrado a pelear, que le dé una entrada. Y es cuando Bolívar lo voltea a mirar por el hombro izquierdo y le dice, coronel, salve usted la patria. Que al él al sentirse ascendido a coronel, se llena de ego y llama a sus lanceros y les dice, camaradas, síganme, que es el momento de vencer o morir. Inicialmente, pues imagínense, era campo abierto, llovió todo el día. Lo escucharon los más cercanos, 14. Por eso Juan José Rondón y sus 14 lanceros. Lo escuchan los 14, siguen por ese cerro abajo atacando a todos los españoles que ya iban prácticamente por Bolívar. Que Bolívar, al ver la valentía de ellos, reorganiza el ejército patriota. No fueron solo 15 personas que acabaron con 3.000 soldados españoles, no. Pero sí, al ver la valentía de estos hombres, reorganiza las tropas y los apoya. Siguen por ese cerro atacando a los españoles, llega la hora de la noche, y hace huir al coronel José María Barreto, comandante de las tropas españolas, con sus españoles hacia Pacha, y Bolívar posteriormente se ve por Tuta, Chivatá, Bogotá, y el 5 de agosto llegar a la ciudad de Medellín. Hasta ahora, El Pantano de Vargas se decidió, pero porque era ya la noche y ahí ya no sabían qué hacer, ni los unos ni los otros. Lo que pasa es que sí, por eso le dije, no voy a enfatizar en la batalla, porque allá Samuel con detalles, ¿sí? Entonces allá Samuel les va a decir, llegó la hora de la noche, estaba lloviendo todo el día, el sitio era así, pantanoso, los propietarios, una familia de apellido Vargas, que fueron fusilados todos por Barreiro, ¿sí? Entonces, al llegar la noche, lloviendo, el sitio pantanoso, los caballos se enterraban, la pólvora se mojó, ya estaban por vencidos los españoles y deciden salir hacia Paipa y Bolívar ruta a Duitá y posteriormente seguir a Boyacá, Chivatá y llegar a Tunja. Allá con detalles en el cerro, bajaron por aquí, bajaron por allí. Pero sí, eso le van a decir. Tiene toda la razón. ¿Listo? Eso, exija. Si no me la hacen en la frente. Sigamos, por favor, hacemos una última parada. Ya lo vamos a realizar. Que sí se llama la estación militar de Ibagué.
James Cruz o Jaime Ross. Pero los ingleses también oyeron a los críos. Sí, exacto. Ahí ya le muestran dónde fue herido y dónde posteriormente fue sepultado. Entonces llegan a Tunja las tropas patriotas. Ahí en un pequeño enfrentamiento mueren 17 españoles. Bolívar se ubica en su plaza principal. Observen esta fotografía y cuando están en Villahermosa se va a parecer muchísimo. Pero así en el siglo XVIII-XIX era la ciudad también. ¿Sí? La plaza de Tunja y Villahermosa es una de las más grandes de creo que la conocen. Entonces llega Bolívar, se instala aquí, descansan sus tropas, ya era el 6 de agosto, la ciudad estaba de cumpleaños fundación hispánica, 6 de agosto, hay eventos culturales, Bolívar con un nuevo alcalde, un nuevo gobernador. Mientras tanto, Juana Velasco de Gallo, aquí esta señora que era pues muy importante en la sociedad tunjana de la época, reúne a los padres y a las costureras y hacen unos cientos de camisas para el ejército patriota. Y allá Samuel, vamos a ver hoy, van a ver ustedes que el informe tiene, yo no sé, pueda que tenga el blazer rojo con unos botones dorados que lo diseñó Juana Velasco de Gallo. De ahí Bolívar nombra a Tunja un taller de la libertad en honor a estas mujeres y pues obviamente el apoyo también de toda la comunidad. Entonces de Santander llegan un grupo de batallones, ¿sí? En Tunja se integran los voluntarios de Tunja, llegan los de Socorro. Entonces así como iba perdiendo soldados por todo el camino, muchos se devolvían, o sea, desertaban, muchos heridos, enfermos, muertos, pero de todos modos se iban integrando también. Entonces, muy pocos de los que salieron allá en la aldea de 70 terminaron o llegaron a Santa Fe de Bogotá. Bueno, entonces ya era la madrugada de ese 7 de agosto. Nuestro libertador se entera que las tropas del coronel José María Barreiro, del ejército español, estaban llegando a Mocavita, un pueblo muy cerca a Tunja, que el coronel Barreiro venía enfermo de paludismo, que sus tropas estaban muy desmoralizadas por la derrota y la huida del pantano de Vargas, que habían salido, habían dejado todas sus producciones, que tenían hambre, y que se dirigían ese día hacia Santa Fe de Bogotá, ya que pues él quería llegar allá a fortalecerse con las tropas del virrey Juan Santos. Entonces Bolívar sube a una parte alta ya a la salida a Villa Elena y empieza a observarle todo el recorrido que llevaban las tropas españolas por allá, por los valles de Samacá. Cuando Bolívar observa que Barreiro voltea a mano izquierda, ya sabe cuál era el camino que iba a tomar hacia Bogotá. Entonces baja a la plaza y le dice a Francisco de Paula Santander que organice sus tropas, que les diga que vayan preparadas porque en cualquier momento hay un nuevo enfrentamiento, ya que la idea era no dejar llegar este batallón a Santa Fe de Bogotá. Entonces salen las tropas patriotas dirigidas por Santander, aquí de Tunja, y lo encuentran en este lugar donde hoy nosotros estamos, sábado 7 de agosto de 1819, 2 de la tarde, en la parte alta del parque. Ustedes estuvieron arriba en el monumento de Bolívar, allá en la parte occidental, por donde pasan los carros, hay una casa. Allá estaba el coronel Barreiro con su ejército español mandando a hacer su almuerzo, descansando, cuando observa por la vía Tunja venían aproximadamente unos 2.900, 3.000 soldados patriotas dirigidos por Simón Bolívar. Entonces Barreiro no alcanzó a reorganizar las tropas españolas, y lo tomaron por sorpresa. La caballería española por la parte alta peleó un momento, pero salen huyendo por Chiquinquirá. La infantería pasa y empieza a defenderse a este lado del puente. Entonces, por fotografías que hay de 1900 de este sector, más o menos así era el paisaje del territorio. El río era muchísimo más ancho al que ahora ustedes observaron, ya que a mediados de 1900, pues en la parte alta hicieron la represa de Teatinos, que es la represa que lleva el agua para el acueducto de Tunja. Entonces, por eso ahora el cauce es muy pequeño. Pues en ese entonces no, solo se podían pasar
Obviamente esto era un camino de Herradura hacia Bogotá, un sitio muy boscoso, solo eran unos tronquitos de madera, en el mismo sitio donde está ahora el monumento, pero tronquitos de madera. Entonces Bolívar se ubicó en una parte alta, empezó a dar instrucciones a sus diferentes batallones, pero el que bajó a pelear aquí al puente es Francisco de Paula Santander. Por eso él es nombrado el héroe del puente de Boyacá, y abajo en la plazoleta está el monumento a Santander. Santander con su batallón le dice a sus soldados que la primera persona que pase el puente tiene 3 grados de ascenso en el escalafón militar. Un joven de 17 años, Salvador Salcedo, fue el primero que pasó y posteriormente el resto del batallón a pelear con los españoles. Pero también hubo una niña muy importante en la historia de nuestro país, Estefanía Parra. Estefanía vivía aquí en este sector con su hermana mayor y le dijo a Santander que 300 metros más abajo del puente había otro camino, que el río se anchaba, se desplayaba y quedaba menos profundo, y que era el paso de los animales. Entonces Santander ubicó a José Antonio Anzuategui, quien era el comandante de la caballería patriota. Ellos pasan por allí, allá por el monumento de Bolívar, bajaron y rodearon al ejército español. Entonces todo había iniciado a las 2:30 de la tarde, a las 5:30 ya todo había terminado. Hubo 100 muertos españoles, 13 patriotas, pero sí más de 1.600 tomados prisioneros, ya que al verse emboscados, acorralados o rodeados, cobardemente se entregaron. ¿Ustedes saben quién escribió el himno nacional? Rafael Núñez, 11 estrofas. La quinta estrofa es en honor a estos soldados patriotas que dieron la libertad por nosotros. De Boyacá en los campos, el genio de la gloria. Con cada espiga un héroe invicto coronó. Soldados sin coraza ganaron la victoria, su varonil aliento de escudo les sirvió. Bueno, entonces el coronel José María Barreiro, al ver su derrota, toma una escolta e intenta huir hacia Bogotá, huyendo más de las 6 de la tarde. Ya iba casi 1 kilómetro aquí del parque, vía la ciudad, cuando aparecen los 2 niños que le cuidaban los caballos a bordo. Entonces la historia de Pedro Pascasio en su libro nos cuenta que ellos en el momento de la batalla se descuidaron y Palomo se les perdió. Que ellos lo estaban buscando, ya iban de regreso cuando ven que 2 españoles iban huyendo. Sabían que eran españoles por el uniforme rojo, pero no tenían ni idea que era el coronel José María Barreiro. Sin embargo, pues hubo de valientes, fueron a perseguirlos. El escolta de Barreiro intenta huir, el negrito José tenía su rifle, le dispara y ese soldado pues sale básico. Bueno, el Barreiro, donde fueron capturados, hay 6 rocas. La parte, hay como cuevas donde él se entró, se metió, ¿sí?, a esconderse de los niños. Pedro Pascasio con su lanza empieza a chuzarlo, por decirlo de alguna manera, y le hace una herida en el cuello. Ya él al verse, digamos, herido, ya lo sacan de ahí los 2 niños y él trata de sobornarlos, que le recibieran las monedas de oro y lo dejaran ir, que era el coronel José María Barreiro, comandante de las tropas españolas. Entonces el guapo Pedro Pascasio le dijo: y yo soy Pedro Pascasio Martínez Rojas, soldado del batallón de mi general Bolívar. Siga usted mi prisionero y si no te arra. Arrio, en el término del campo, era pues arrear los caballos, echarlo por delante. Lo toman prisionero y lo llevan y lo entregan a Bolívar. Entonces Bolívar identificó que era el coronel Barreiro, felicitó a los 2 niños y a Pedro Pascasio lo nombró sargento. Él es el sargento más joven de toda la historia del glorioso Ejército de Colombia, que cumple años todos los 7 de agosto y hacen siempre acá un evento espectacular, nuestro Ejército de Colombia. Entonces ya esta noche siguen hacia el municipio de Ventaquemada, donde estuvieron y volvieron muchas gallinas y arepas. Allí esa noche se quedan en el municipio. Al otro día, entonces Bolívar empieza a observar todos los prisioneros y encontró por allá uno
que lo había traicionado en Puerto Cabello, en Venezuela, por allá en 1812, 13 o 14, y le dice Vignoni, Francisco Vignoni, digo, Vignoni, ¿y usted cree que qué castigo tienen los traidores? Y él le dice, la horca, mi general. Y se le dice, hagan lo que él está diciendo. Y Vignoni fue ahorcado en Venta Quemada y hubo otros fusilamientos ahí de Español. Ahí hacen la carta de triunfo de batalla y siguen hacia Santa Fe de Bogotá, donde llegan el 10 de agosto aproximadamente a las 6 de la tarde. Ustedes han ido a Bogotá, conocen la calle 80, el Monumento de los Héroes, saben que está como atravesado, ¿sí? Pues porque en ese entonces Bogotá solo era el centro histórico, allá, Candelaria. Entonces ahí llega Bolívar con su ejército patriota. El virrey Juan Sámano, al enterarse que va a haber el batallón más cercano a Santa Fe de Bogotá, pues prácticamente todo derrotado, que iba a Simón Bolívar y le dijeron que iba a matar a todo lo que hubiera a españoles, en lo que a sus pertenecen, y salió yendo hacia España. Entonces militarmente Bogotá trazó, llega Bolívar, no hubo resistencia, en Bogotá no hubo enfrentamientos. Por el contrario, la comunidad santafereña estaba de acuerdo con toda esa época del terror que se estaba viviendo. Salen, lo felicitan, lo apoyan. Ya posteriormente conforman el Congreso y el 17 de diciembre dictan la ley fundamental donde nace nuestro país como la nueva República Democrática, independiente, con diversas calidades. Por eso la importancia de todo este territorio, porque aquí se dio la libertad de nuestro país. Pero ya posteriormente Bolívar fue nombrado presidente y Santander vicepresidente, independizando Colombia, va para Venezuela, la independiza, Ecuador, Perú y Bolivia, sus 5 repúblicas bolivarianas. Aquí pues ya está Panamá, porque en ese entonces pues ellos eran patria mejor. Y el 3 de noviembre de 1903 se independizan y nace también la República Independiente. Bueno, un poeta boyacense, Fernando Soto Aparicio, hace un imaginario en honor a nuestro amigo Pedro Pascasio por su honradez y lealtad hacia la patria. Yo sé que dentro de un reguero de años, las palabras que escribí en el tablero de la escuela y que borraron los aguaceros y el viento, reaparecerán en la voluntad de mucha gente. Ese es al menos mi mayor deseo, porque yo quise una patria en paz, limpia, amorosa y libre, y no sé si moriré con la esperanza o la esperanza militar. Ese es el recorrido del mural de la Pasión Libertadora, aquí entonces está la cúpula militar más cercana o que tuvo de alguna manera relevancia en la campaña libertadora. Está Juan José Rondón, el héroe del pantano de Vargas, Francisco de Paula Santander, el héroe del puente de Boyacá, nuestro libertador Simón Bolívar y su caballo Paloma, José Antonio Anzuategui, comandante de la caballería patriota, y Carlos Zuller, quien era como el secretario de las tropas de Bolívar. Ellos eran como los más cercanos al libertador. Obviamente hubo mucho más, pero ellos en el recorrido de la campaña libertadora pues fueron más importantes. Entonces, muchas gracias. Ahora creo que quiero hablar. No, voy a hacer una cosa. Yo no sé si todavía está en la equivocación. Todos los niños de la escuela y la mayoría en Colombia dice que la independencia de Colombia fue en el año de 1810, Florero y Llorente. Después de esa estrofa que dice, es que no veo, ¿no? De Boyacá en los campos. De Boyacá en los campos, el genio de la gloria, un héroe, invicto coro. Ahí sigue, dice, el rey. No, bueno, otra. Dice, el rey ya no es soberano. Ya no es soberano. ¿Y sabe qué decían en el año de 1810 en la Plaza Bolívar? Vive el rey y muere el mal gobierno. Exacto. Entonces, ¿cómo hace una independencia que la gente acepta que el rey siga manejándolos? No. Vive el rey y muere el mal gobierno. 9 años y aquí atrás. dice, entonces, eso, yo les digo a los niños eso, Para mí no crean esa historia mentirosa que mire eso.
Claro. La verdadera 9 se años dio. antes de la independencia de Colombia, porque Ahí ese se inició el grito. fue el grito de independencia. independencia. Y su merced como docente debe enfatizar eso. No fue El 1800, grito de el grito. independencia del 20 de julio de 1800. Y se selló el día donde iniciaron, pero ni siquiera, porque antes estuvieron los comuneros. Fue el grito. En 1780, los Pero se santanderianos firmó José con la Antonio batalla de Nariño. Boyacá. 20 de julio de 1810, grito de independencia, donde Antonio Nariño y Camilo Torres no estaban de Incitaba al acuerdo pueblo. con las políticas, pero sí querían seguir siendo parte de España. Visitaban al pueblo. Ya en el 1819 Bolívar sí no quería saber de España. Pues hay que enfatizar y su merced a sus estudiantes aclararles eso. Hay una cosa que dicen los orientales, un proverbio: no diga todo lo que sabe, pero voy a contarle una cosa. Yo sé que en este momento histórico de Colombia fue cuando le sacaron el cuento a los pastusos que eran brutos. Yo no sé si alguien sabe o no, pero yo no puedo decir todo lo que sé. Muchas gracias. Bueno, usted. Gracias.